video de física de segundo de secundaria. En este video vamos a ver sobre la temperatura, qué es el equilibrio térmico y cómo es la temperatura en nuestro cuerpo. Bueno, para empezar, seguramente ya conoces qué es la temperatura. Es esa sensación que nos permite decir cuando un objeto o el ambiente está frío o caliente. Sin embargo, no es muy acertada. Físicamente hablando, la temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con el que cuenta cualquier cuerpo u objeto. Este parámetro se puede medir con la ayuda de un termómetro, que es lo que usamos y que seguramente ahorita por la situación de salud que estamos viviendo, pues has visto mucho, y nos da una idea. Este termómetro y la medición que nos da nos ayuda a entender qué es lo que sucede con las partículas a nivel microscópico. Y bueno, ¿cuáles son las escalas de temperatura más comunes y las que se utilizan? Pues primero es la escala absoluta, que es la Kelvin, la escala que nosotros conocemos y que es la que usamos, que es la Celsius, y la escala Fahrenheit, que es la que se usa en el sistema inglés. Y bueno, la escala Kelvin surgió porque, por ejemplo, en un hielo a 0 grados centígrados, las partículas aún se movían. Los científicos se dieron cuenta que las partículas aún se movían alrededor de las posiciones. Entonces, para disminuir este movimiento al mínimo, la temperatura debió descender. Y bueno, los científicos denominaron esto el cero absoluto, que es menos 273.15 grados Celsius. Entonces, por eso aquí podemos ver que aquí se mide en Kelvin como 0. Y bueno, ya aquí está la medición de Celsius y Fahrenheit. Y bueno, aquí nos dicen cuándo es el punto de congelación del agua y cuándo es el punto de ebullición. Y en el sistema internacional, que es el que estábamos viendo, generalmente se utilizan Kelvin o Celsius, dependiendo del caso. ¿Y cuáles son las fórmulas de conversiones entre estas escalas que vimos de temperatura? Pues son muy fáciles, la verdad, y te recomiendo que las vayas anotando porque estas te van a ser muy útiles más adelante. Y bueno, de Celsius a Kelvin, Celsius son las unidades que nosotros utilizamos para medir la temperatura. Cuando decimos estamos a 37 grados Celsius, pues es esta unidad, y para convertirlo a Kelvin, nada más son Kelvin, los grados Kelvin, menos 273.15, y esto nos van a dar los grados Celsius. O al revés, cuando los tienes en Kelvin y los quieres pasar a Celsius, o tienes los Celsius y los quieres pasar a Kelvin, son de los grados Celsius, que serían, por ejemplo, 37 más 273.15, y ya te den Kelvin. Cuando quieres tener Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, serían los grados Celsius por 1.8 más 32 grados. Y cuando quieres Celsius y tienes Fahrenheit, serían los Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y así van siendo las fórmulas. Las puedes anotar y todo esto te va a ayudar a determinar cualquier unidad, cualquier conversión. Entonces, como hace un momento hablé del equilibrio térmico, pero seguramente si no han oído hablar de este, se los voy a explicar. El equilibrio térmico establece que cuando pones en contacto dos objetos que se encuentran a distintas temperaturas, la del objeto de mayor temperatura descenderá y la del objeto con menor temperatura aumentará hasta que ambas se encuentren a la misma temperatura. Esto es el equilibrio. El equilibrio es que está estable, todo tiene la misma temperatura. Y para esto, pues ya vimos que las partículas de alta temperatura pues tienen una mayor energía cinética, se mueven más alrededor de las partículas, alrededor del objeto, por así decirlo. Y esta energía la van transfiriendo a las partículas de baja temperatura cuando se ponen en contacto. O incluso puede pasar durante el mismo objeto. Cuando un objeto está más caliente de un extremo al otro, pasa lo mismo. Se transfiere la temperatura hasta llegar a un equilibrio térmico. Y en el equilibrio térmico ya todas las partículas tienen la misma energía cinética, es decir, tienen la misma temperatura. Y bueno, con esto podemos decir que la dirección de la transferencia de calor siempre es de caliente a frío.
porque la temperatura caliente es la que transfiere la energía a las partículas de baja temperatura. Y con este equilibrio térmico también surge una ley conocida como la ley cero de la termodinámica. Y esta dice que si dos objetos están en un equilibrio térmico con un tercer objeto, entonces todos lo están entre sí. Aquí podemos ver que este es un sistema fuera de equilibrio térmico. Vamos a decir que esta es una placa conductora térmica, es un metal. El metal siempre es un buen conductor térmico. Aquí tenemos tres objetos a distintas temperaturas, pero después de un cierto tiempo, por el conductor térmico que hace que las tres estén en contacto, todas llegan al equilibrio, es decir, están a la misma. Y bueno, ¿cómo es la temperatura en el cuerpo humano? Pues en los procesos celulares, el cuerpo tiende a regular la temperatura corporal para que estos sean eficientes y tengan un buen funcionamiento. Y bueno, aquí podemos ver que la temperatura de una persona generalmente ronda entre los 36 y los 37 grados centígrados cuando esta persona está sana. Aquí podemos ver en estos termogramas, los colores van indicando la temperatura en las distintas partes de nuestro cuerpo, y a la persona de la derecha se le tomó en un clima donde hace mucho frío y a este en un clima regular de unos 35 grados centígrados como lo es en Monterrey. Entonces puedes ver que la temperatura corporal es un poco mayor en todo el cuerpo que cuando se toma en un clima frío. Sin embargo, existe este proceso de regulación que ayuda a que siempre estemos a una temperatura generalmente promedio. Porque para realizar todas las actividades que hacemos día con día, nuestro cuerpo necesita energía. Para correr, para comer, incluso para respirar y pensar necesitamos energía. Entonces, hablando en términos macroscópicos, es decir, cuando en términos generales más amplios, se refiere a este equilibrio que hay entre la energía térmica de nuestro cuerpo y la energía que usamos. Este proceso de mantener este equilibrio constante, estas dos variables de temperatura, se le conoce como la regulación de la temperatura. Y cuando la temperatura vemos que es muy alta, se debe generalmente a alguna enfermedad o factor externo que está produciendo que la regulación no se pueda dar o no llegue tan fácilmente. Por ejemplo, tenemos dos extremos, como podemos ver y seguramente han escuchado un golpe de calor, que es tener fiebre o tener la temperatura un poco más elevada de lo que debería estar y se puede deber a una infección o estar mucho tiempo expuesto al sol sin hidratación, y esto no permite que se dé esta correcta regulación de temperaturas. También del otro lado, cuando estamos mucho tiempo en el frío, podemos ver la hipotermia, que es totalmente lo contrario, que es lo que vemos en las películas cuando alguien se mete a un lago congelado, pues la temperatura de su cuerpo disminuye a tal grado que también está afectando que se den los procesos celulares, su funcionamiento y pues en sí que nuestro cuerpo funcione como debería. Esto sería todo por el video de hoy, espero hayas entendido. Muchas gracias.